Como siempre hay una gorda pajera con ustedes, Valeria Cárcamo, criticando a Johannes Kaiser con su podcast Las Monas. Yo no sé si alguien ha tenido la desgracia de ver esto, pero este es un podcast que tiene Valeria Cárcamo con esta otra amiga, que es casi más tonta que ella, diría yo. No me acusen las feministas de ser machista, pero es tonta. No tiene nada que ver con que sea mujer. Es tonta. Ya está. Estaban hablando en su podcast respecto de varios temas y uno de los temas que tenían en tabla era hablar, por supuesto, de Kaiser, porque como Kaiser va subiendo en las encuestas, hay que hablar de él, porque como son completamente estúpidos los zurdos y no entienden un carajo de cómo funciona nada, no se dan cuenta que cuanto más lo critican, más sube, o sea, más gente lo escucha, más, queda más en el inconsciente de la gente, pero es que no aprenden. Lo mismo les hacían con Trump, lo mismo hacían con Milei, loco, no aprenden. Y de los otros personajes Kaiser, que ha dado las peores declaraciones, que son, tanto como Pablo Herrera, declaraciones bastante de trato inhumano, ¿ya? Claro, porque Kaiser ha dicho que Kaiser ha dado declaraciones inhumanas, a ver. Hay que agradecerle, o sea, las mujeres feas tienen que agradecer por ser violadas, ¿cachai? No recuerdo el término en específico, pero era en ese tono. No recuerdo la declaración inhumana, pero algo inhumano dijo, pero bueno, ok. Y uno dice, ¿y estos locos por qué tienen espacio? Porque se llama libertad de expresión. ¿Sí? A ver, primero, los tweets que han aparecido de Kaiser y todo, bueno, en contexto de tweet, hay un montón de gente que ha dicho cosas peores, Paradis, en fin, ¿no? Pero más allá de eso, uno tiene la libertad y el derecho de decir lo que se le pare la raja. ¿Quién eres tú para venir a decir quién puede y quién no puede tener una opinión pública en medios y no sé qué? Porque esto es típico de los zurdos. Ustedes quieren controlar lo que el resto puede o no puede decir y ustedes quieren repartir carnet de moralidad para ver qué cosas están bien y qué cosas son éticas. Y después nos enteramos que son ustedes los violines, son ustedes los abusadores, son ustedes los que... Son ustedes. Entonces, amiga, yo sé que a ustedes les gusta el totalitarismo, pero las personas pueden decir lo que quieran. Se les da espacio. Porque, o sea, yo creo que cuando una persona se burla de una situación dolorosa de alguna otra persona, no debiese tener un espacio público para poder generar ese dolor ajeno o aprovecharse de ese dolor ajeno. Entonces, claro, Pablo Herrera, insisto, que no es un interlocutor válido en representación de nadie, simplemente de lo que él quiere opinar en la vida, no mide tampoco las consecuencias de lo que él está haciendo. Y el daño que puede generar. O sea, creo que la derecha, o sea, personajes como la derecha que quiere levantar personajes como Pablo Herrera solamente, nos hace recordar que finalmente no le importa a las mujeres, no le importa cómo nos sentimos, no le importa el daño que pueden ocasionar. Y claro, no le importa a las mujeres, no le importa a nadie porque son malas personas y nosotros somos buenas. Me encanta cómo hace así, dice, y mira todo el tiempo a la cámara como diciendo, ¿cómo me veo? Allá. Ok. Y sigue hablando. Que el domingo salió un perfil de Johannes Kaiser en La Tercera, que ha generado bastante debate porque se entregaron algunos detalles de Kaiser, de su vida, su historia familiar y también de él como su figura como padre. Incluso a mí me gusta. Y yo quiero que recuerdes lo que acaba de decir hace 5 segundos. O sea, hace medio dorito atrás acaba de decir que las personas no deberían tener derecho de decir cosas que a los otros le pueden generar dolor, ¿verdad? Lo acaba de decir que eso no se debería permitir. Sin embargo, se van a dar el lujo de hablar durante varios minutos en su cagada de podcast que no escucha a nadie para hablar de un tema familiar de un político. Familiar, nada que ver con la política, no es algo que le haya hecho público, no, es una nota donde hablan cosas súper dolorosas de la familia de alguien más. Así son los zurdos culiados. Quería mencionar, mirando mi cámara. Ya, esa es tu cámara, es la única cámara que te la única cámara. De las 10 cámaras que no están grabando. No, pero fuera de, a mí me preocupó, yo leí la entrevista, la leí con preocupación, ¿sí? Porque incluso dentro de ese relato, Johannes Kaiser, dentro de la entrevista, Johannes Kaiser deja embarazada a una chica un poco mayor que él, ¿cierto? Cuando estaba estudiando, y él no se hace cargo del embarazo, ni del niño, ni nada, no sé si era niño o niña, según yo era niño lo que le había leído. Pero ese es el mismo personaje que habla desde el conservadurismo, de la familia. Entonces, yo digo, para mí, Johannes Kaiser es un hipócrita. Porque... Bueno, vamos por partes. Primero, si eso fuera así, amigue, gordita inculiable, a ver, ¿no estarías revictimizando a una víctima en tus palabras, ¿no? En tu lenguaje caramanés de mierda. ¿No estarías revictimizando a una víctima? ¿Por qué te das el lujo de hablar de algo? ¿No es un tema que tú acabas de decir que no se debería decir? Bueno, eso punto uno. Segundo, ¿no entienden lo que es ser libertario? ¿No entienden lo que es ser un liberal libertario? ¿No les cabe en la cabeza? ¿Qué tiene que ver el conservadurismo? Ojo, dentro del paraguas del libertarianismo, ¿pueden haber conservadores? Sí, pero no es la doctrina
doctrina del partido y no es lo que Johannes Kaiser está impulsando. Lo ha dicho en todos los tonos. Yo puedo ser más bien conservador, pero mi visión no es imponerle eso a nadie, porque el libertarianismo implica, o el liberalismo clásico, no a lo blado, implica respetar el proyecto de vida del otro mientras no me afecte a mí. Tú puedes ser una gorda tortillera y puedes hacerte, no sé, lo que quieras, mientras no te lo tenga que pagar yo. Así es básicamente la cosa. Si tú te quieres cambiar de género y transformarte en una tostadora, no hay problema, mientras no te lo tenga que pagar yo. Esa es básicamente la lógica. No es tan complejo de entender. ¿Por qué lo menciono? Porque él está diciendo todo lo que el resto tiene que hacer con su vida y él en su vida personal tiene la embarrada. Tiene la embarrada. No sigue ningún tipo de tradicionalidad que él menciona que el resto debiese vivir. Tener hijos fuera del matrimonio no es el concepto que él menciona. No es lo que él quiere para la sociedad. Él no menciona nada de eso. No ha hecho campaña con eso. No es un tema del que él hable. Él te está diciendo, quiero al Estado fuera de las relaciones personales de las personas. Para la redundancia. Nada más. No te está diciendo, yo voy a usar la fuerza del Estado para que las personas tengan un matrimonio y tengan ese hombre o mujer y tengan... No, te está diciendo cada uno puede hacer lo que se le canta a la raja, mientras no afecta al otro. ¿Dónde está el conservadurismo en eso? Entonces, ¿por qué nosotros debemos escuchar a una persona hipócrita con su propia vida a decirnos que tenemos que hacer el resto? Yo refuto eso. Yo refuto en el sentido que a mí me da lo mismo lo que Josefa, lo que los chiquillos, chiquillas del equipo hagan con su vida privada. Me da... Muy bien, bienvenida al libertarianismo, gordita, muy bien. Eso era todo lo que tenías que entender. Déjalo hasta ahí. Cierra el podcast, cierra el computador y déjalo hasta ahí. No digas nada más. Todo lo que digas a partir de ahora va a ser una estupidez. Lo mismo. Si se quieren, no, realmente, o sea, si se quieren casar, no se quieren casar, si están pololeando, tienen hijos fuera de matrimonio, poliamor, me da lo mismo, porque ese es el concepto de la libertad. Y seguimos una línea, o sea, nosotros como lo que decimos, no sé, por ejemplo, yo digo, yo estoy soltera y hago lo que quiero, ¿cachai? Mierda, cochinona. Pero después no ando con alguien escondido ahí como, es que en verdad yo estaba pololeando, pero en verdad no lo estoy mostrando públicamente. Es como la hipocresía de decirle al resto, hagan esto. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Amiga, si tú quieres tener una pareja y ser infiel, también estás en tu derecho. Es hueá tuya. Y después te pillan, si te da culpa, o si no eres capaz de entablar una relación realmente sana, íntima con tu pareja, es un problema tuyo. Mientras yo no te tenga que pagar nada después, y si te quedas embarazado o algo, no vengas a pedir al Estado que te financie nada, es una hueva tuya. Tiene que ver esto con ser cristiano, no ser cristiano, con ser conservador. La ensalada mental que tienen en la cabeza es increíble. Porque ustedes, desde mi conservadurismo, lo que más importa es la familia, la religión, la moralidad, las buenas tradiciones. Pero aquí después tenemos un Johannes Kaiser totalmente distinto. Claro, eso es preocupante porque al final si habla tanto del matrimonio, de los hijos, de la tradición, la familia, lo conservador que tiene que ser. Johannes Kaiser es el último personaje que puede hablar sobre esos términos teniendo hijos fuera del matrimonio y no haciendo... Bueno, por eso no habla de ese tema. No es un tema que ha hecho un campaña. Es responsable, porque eso es lo que decía en la entrevista. Entonces, eso es hipócritas. Pero lo que me pasa igual un poco, que eso también era parte de lo que conversábamos antes en nuestra reunión de Pau, que era, ¿qué te generó este perfil de Johannes Kaiser? A mí me da la sensación que hasta un poco lo tratan de humanizar o victimizar su historia familiar, como de que finalmente él es así. Porque Johannes Kaiser no es un ser humano. Hijo de puta de la tercera. ¿Cómo van a humanizar a un robot Nancy como Johannes Kaiser? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre humanizar a una persona que puede haber cometido errores a los 20 años? ¿Cómo se les ocurre? Sí, o sus hermanos son así, porque no olvidemos que también están otros dos hermanos de Johannes Kaiser en la palestra pública, pero tratan como de justificar el que sean así por su historia familiar. Claro. Y yo siento que ahí hay que tener un poco de criterio al momento de leer, porque lo que nos entregó la tercera, este perfil, es sumamente alarmante según los discursos que constantemente nos reitera la ultraderecha, Johannes Kaiser, y después te das cuenta que prácticamente todo lo que él trata de defender en su vida nunca ha estado. Yo creo que me encanta como esta niña, esta chica, que no la conozco, que nunca la he escuchado decir nada medianamente inteligente, me encanta como ella cree que los otros son los malos y yo estoy del lado correcto de la historia. Entonces, como yo soy la buena, yo estoy a favor de las cosas buenas, yo estoy a favor de todo lo bueno de este mundo, el que está en la vereda de enfrente y piensa distinto a mí, tiene que ser un hijo de puta. Entonces, esa persona es la ultraderecha, representante de todo lo malo del mundo. ¿Cómo lo van a humanizar? Y, amiga, simplemente eres una persona que es incapaz de razonar. No estás en el otro lado, no estás en la palestra, no eres una persona relevante. Entonces, yo te diría, primero, investiguen un poquito más, vean bien cuáles son las declaraciones de, por ejemplo, en este caso que están criticando a Kaiser, y cítenlo. Si ustedes quieren criticar a alguien, tienen que tener la cita, tienen que tener la fuente. Yo, por ejemplo, en este momento, estoy haciendo un video tuyo con tu cara, con tus declaraciones. No digo, no, porque ella ha dicho o no ha dicho. Cítenlo, muestren el tweet donde según tú ha dicho no sé qué cosa, porque si no quedan en ridículo. Que, claro, o sea,
lo que hace la tercera es intentar justificar su comportamiento misógino con las mujeres. Por tanto, quiere interponer a una antagonista de toda la película, que es la mamá de Johannes Kaiser. Misógino. ¿Por qué? ¿Dónde? A mí me da lo mismo. O sea, me da lo mismo como si es que la mamá le hizo tanto, todo. Ya vimos incluso en una ocasión algo así intentando justificar su origen. Lo hizo Sichel también cuando fue candidato presidencial, un conflicto enorme que hubo con lo del papá y todo, como sacando la vida personal. Otra vez hablando de la familia de otra persona. Recordemos cómo empezó este video. O sea, criticaban a Pablo Herrera porque había hecho comentarios que podía generar dolor en alguien como Maite Orsini, que es una huevona que vive de la nuestra, que merece nada de respeto, pero en fin, pues esa era su postura. Y todo lo demás ha sido meterse en la vida privada de alguien más. Entonces, esta es la demostración misma de cómo funciona el cerebro zurdo. El cerebro zurdo apaga el lado racional y cree que ellos son los responsables de la moral, de la justicia, y ellos sí pueden criticar a los demás. Es fantástico. No la ven. No se dan cuenta que ellos critican exactamente la mierda de personas que son. De origen, por algo que había pasado con, no sé, como la condición de pobreza que vivió y todo eso de relato. Pero es un poco también justificar por qué soy así. Y yo creo que eso es un error de lo que hace Johannes. Porque a mí lo que me provocó la entrevista era que un tipo sin trayectoria política, un tipo hipócrita, porque no sé. ¿Cómo sin? A ver, vamos a empezar a cortarla con este tema. Sin trayectoria política, falso. Es un tipo que tenía un medio de comunicación propio, o sea, un canal de YouTube es eso, un medio de comunicación que llegaba a mucha gente. De forma privada, se hizo su medio de comunicación, se hizo conocido y entró a la política. Y tiene 3 años de experiencia. O sea, ¿cómo que no tiene ninguna experiencia? Eso es falso, no tiene ninguna lógica. Y además, tiene toda la experiencia de vida que la mayoría de los políticos, incluida tú, que no has agarrado una pala en tu vida, tienen. Haber trabajado de conserje, tener trabajos de verdad, tener trabajos como la mayoría de la gente tiene, comunes y corrientes, no trabajos millonarios y que si no vayas a trabajar te pagan igual y que te pagan la benzina y el teléfono. Eso no es la realidad. La realidad es que trabajar de garzón cuando uno es chico. Cuando uno es joven, uno trabaja de garzón, uno trabaja de conserje, uno trabaja de mesero y se gana las lucas y paga la luz y si no paga se la cortan. Esa es la realidad. Esa es la experiencia que el tipo tiene. Para mí es más válida que la otra. Sigue sus propios lineamientos y discurso, sin valores de familia cristiana que él predica, ¿cierto? Y hace absolutamente lo contrario. Y su vida dice absolutamente lo contrario. También lo deja un poco al descubierto. Entonces, parte de esa entrevista, y ojo el titular que queda en eso, Kaiser no quiere mirar hacia atrás. Claro, porque si mira hacia atrás, nada de eso ya tiene sentido. Va a decir, sí, pero hay que tener ojo con eso porque la cara está mina, pero ¿quién eres? Primero, ¿qué es este podcast ya? Esta gorda la conocemos porque estaba en Sin Filtro. Pero ¿por qué YouTube me recomendó este podcast? Es como que YouTube me dijo, mira, hay 2 buenas que están hablando, weá. Toma, ahí está, haz lo tuyo, hazle un video y ríete de ella, porque no entiendo quién es esta persona. Yo creo que acá, ojo, porque acá Johannes Kaiser, Cass, cualquiera de esos otros personajes pueden ser los peores personajes de la humanidad, pero acá la responsabilidad es de la gente, y la gente va a votar por quien represente más, por quien se vea representado más, y de verdad no es por un tema del discurso como de seguridad y que acá vamos a sacar a todos los migrantes, no, tiene que ver en que se está viendo un político que no se considera como de orígenes chilenos en sí, toda su familia no se considera como ni los Pérez, ni los Cárcamo, ni los Barraza. No, ellos se cambiaron el apellido a otro apellido más largo alemán. Su orgullo es alemán. Porque son alemanes. A ver, son nacidos en Chile y tienen familia chilena, pero también son alemanes. Esto es como un chileno que nace en el extranjero y tiene toda su familia chilena y también tiene orgullo de ser chileno, aunque viva en Noruega. Esto es lo mismo. La familia de ellos se cambiaron el apellido de un apellido alemán a otro, no de Soto a Van Honsenberg, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Claro que tienen orgullo por ser alemanes porque lo son. Todas sus familias atrás son alemanes y sienten orgullo de su familia, lo cual no implica que no tengan también orgullo de ser chilenos. Y lo demuestra. Esa es la gracia. Porque esta persona, va a postular ahora al Congreso, quiere ser parlamentaria. Afírmate, cabrito. Bueno, entonces, de ti no sabemos nada. Tú te vas a presentar con las típicas promesas. De Kaiser, lo que sí tenemos es su trabajo parlamentario. Sabemos las leyes que ha votado, sabemos cómo ha votado, sabemos que votó en contra de la reforma previsional, sabemos que votó en contra de la hormonización para niños, sabemos que de hecho ofició al Ministerio de Salud para que dieran explicaciones por el tema de las hormonas para los niños y cosas como esas. Uno puede verlo, está ahí su historia. Entonces, decir que no tiene experiencia política y criticarlo por eso es vivir en Narnia. Estudió en un colegio alemán. Vendía las esvásticas. Y para quien no sabe qué es lo nazi, porque los nazis buscaron primero a los comunistas, los socialistas, etc. Y después buscaron a judíos para llevarlos a los campos de concentración. Esas esvásticas las vendía en el colegio. ¿Qué tiene que ver? Es un niño. Esto,
porque esta es la nota. El tipo reconoce que cuando era un niño vio alguna película, las típicas películas de Hollywood, donde los nazis eran los alemanes. Y como su familia era alemana, él dijo, bueno, como un niño, dijo, bueno, yo seré entonces también nazi. Y entonces, sin saber lo que significaba. Y en el colegio repartía las esvásticas, no sé qué. Y la historia completa es que cuando el papá lo pilla, le dice, o sea, vos estoy hueón, y ahí se cortó, le explicaron que no tenía que hacer eso, que eso no era, le explicaron y lo dejó de hacer. Y tirar el dato así suelto, generar la mala onda, que es típico de la gorda inculeable. Johannes Kaiser. Entonces, la gente chilena, la que dice ser patriota, ¿va a elegir a patriotas, a chilenos que están orgullosos de sus orígenes? Como los... Entonces ahora, vamos, esto es increíble. A ver, los reyes de la inmigración ilegal, los reyes de las fronteras no existen, ningún extranjero es ilegal, acá somos todos iguales, no sé qué. El concepto patriota, que es más cercano, por supuesto, a la derecha, que ahora ustedes lo quieren utilizar en contra de Kaiser porque tiene orígenes alemanes. Pero esto lo que demuestra es la bajeza de la izquierda, porque como no son, ustedes se han dado cuenta, llevamos cuántos minutos hablando en este video y ustedes no han escuchado un solo argumento contra las ideas de Johannes Kaiser. Todo es ataque a domine, todo es contra la persona. No porque esta persona abandonó un hijo, no porque esta persona es alemana y no es chilena y no es patriota, no porque esta persona tiene un trastorno, no porque cuando era chico repartía esvásticas. El nivel argumentativo es de sexto básico. No pasan un test de lógica, no son capaces de argumentar respecto de ideas y tienen que atacar directamente a la persona. Y eso es patético y es típico de la izquierda. Cárcamos, como los cárcamos, los Barraza, claro, o van a los elegir Vázquez, los Flores, pero hay que votarte a ti para el Congreso porque te apellías Cárcamo o cómo es la cosa. ¿Esa es la vara con la que vamos a medir a los futuros candidatos o cómo es? O van a elegir personajes que son... yo no podría, yo lo considero, pronunciar el segundo a mí me preocupa porque yo lo considero muy clasista. No racista, pero tienes esos rasgos racistas de separarse, de que acá ustedes no entran. Nosotros somos los elegidos. Y bueno, la mamá, ahí contaba en la entrevista, la mamá tiene un diagnóstico brutal psiquiátrico, ¿ya? Y eso tampoco es su culpa. Como que no me gustó mucho esa figura, como que le echaron la culpa a la mamá. Amiga, ¿por qué estás hablando de la condición clínica de la mamá de un diputado? ¿Qué te pasa? ¿Dónde están tus límites? ¿Dónde están tus barreras? ¿Dónde están tus principios, gorda de mierda? ¿Por qué tenés que hablar de la mamá de alguien más? No entiendo. ¿Por qué crees que es buena idea y que le hace bien a tu figura política hablar de la mamá de un rival político? No eres capaz de juntar dos ideas juntas, racionales, para criticar las ideas y te vas contra la mamá. Es de las cosas más vastas, más roñosas, y eso que la izquierda nos tiene acostumbrado a cosas muy rastreras, pero esto es de lo más rastrero que hemos visto en el último tiempo. Las enfermedades de salud mental no dependen de las personas. Son diagnósticos que uno se desarrolla, pero no hay que culparla a ella por todo lo que... No hay que hablar de eso, no hay que culpar a nadie, no hay que hablar de eso en un podcast, no hay que hacer un podcast con monitos hablando de eso, no hay que hacerlo, y ya. Y por eso te digo, lo que no me gustó de ese perfil, hablando desde lo editorial, es que humanizaran tanto a Johannes Kaiser como para poder victimizar su historia debido a su figura materna, como de que él... Porque es un ser humano, amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué tan distorsionada tiene la realidad para creer que tú eres un humano de bien y que tu rival político no es un ser humano? Lo que hicieron fue una nota familiar y ustedes están meando afuera el tiesto hablando igual que no tienen que hablar. ¿Cómo que lo están humanizando porque dicen cosas reales que le pasaron en la vida? ¿De dónde crees que viene Johannes Kaiser? ¿De un cuartel alemán? ¿Qué tiene en la cabeza? Trata mal a las mujeres, genera discurso de odio hacia las mujeres debido a la historia personal que tiene con su familia. Pero, entonces, ¿cuál discurso de odio hacia las mujeres? A mí no me gusta eso, porque finalmente, ¿qué es lo que va a generar? Como, hay algo, eso sí que se equivocan. Hay algo en que se equivoca la derecha chilena, que están intentando replicar el discurso de Donald Trump, pero lo que no entienden es que los estadounidenses, o sea, los que son de Estados Unidos, esos tipos son, de ahí viene lo que se denominan los padres fundadores. Estados Unidos no es de izquierdas. Biden no era de izquierda. Biden era de derecha, de una centro derecha. Es maravilloso. Esto me encanta porque es la típica del zurdo, ¿no? O sea, por ejemplo, eligen un gobierno socialista, el socialista aplica socialismo, por supuesto el país se va a la mierda, porque bueno, el socialismo no funciona, y después te dicen, no, eso no es verdadero socialismo, eso no es... Entonces hay gente que te dice que Maduro es de derecha o él es capitalista. Bueno, un poco lo mismo. Biden es la centroizquierda gringa. Lo que pasa es que, y esto podrías haberlo estudiado un poquito, los bordes en Estados Unidos no son como acá. O sea, en Estados Unidos no existe partidos de ultraizquierda como ustedes. No hay nadie en Estados Unidos con dos dedos de frente que se le ocurra decir, vamos a refundar Estados Unidos, lo vamos a hacer de nuevo. A nadie se le ocurre decir una estupidez como esa. Acá sí, tenemos gente como usted, mononeuronal, pero en Estados Unidos no.
Entonces, no existe como el extremo hacia la izquierda, pero están los republicanos, que sería el partido de Trump, y están los demócratas, que sería la centroizquierda. Es lo que son, los demócratas son centroizquierda. Pero Estados Unidos es de derecha. Y cuando ellos hablan del discurso, ellos hablan no contra el migrante, ellos hablan contra la población negra de los Estados Unidos, porque ellos... ¿Qué? Faz, pero... están diciendo, amiga? A ver, los demócratas, de hecho, el presidente anterior que tuvieran era negro. ¿Qué estás diciendo? No es así. El discurso de Trump no era contra los negros, era contra los migrantes, porque no es el negro americano el que le está quitando trabajo a el norteamericano. No es el negro americano, aparte de las pandillas y eso, pero no es el negro americano educado el que está generando la delincuencia. Son los inmigrantes ilegales, los que están pasando la frontera por México, los colombianos. Por eso que apenas llegó, le puso aranceles o amenazó con aranceles, tanto a Colombia como a México, porque le están pasando por la frontera. ¿Qué tienen que ver los negros? Esclavizaban a la población descendiente africana, ¿cierto?, en Estados Unidos. Su historia... Sí, pero no tiene nada que ver con la campaña de Trump. Es diferente. Y no es la misma historia de Chile. No. La historia de Chile no es así. Me acuerdo que aparecía la Chela Bachesi con un gorrito que decía lo de Trump, como de su triunfo. Sí, es como ustedes no son... Lo de Trump, o sea, ni siquiera sabes la ¿no? Make America Great Again, no te suena, pero tienes un podcast y hablas weas políticas, pero no sabes cuál es la fase de Trump. De ahí. O sea, si ustedes, todos los personajes, todos los personajes que se ponen el sombrerito, o sea, de verdad, Camila Flores. ¿Ustedes creen que allá en Estados Unidos aceptan a una migrante con apellido Flores o Camila? O sea, podríamos decir que Camila Flores... Amiga, ¿qué tan racista tienes que ser para pensar que en Estados Unidos te van a decir algo por tener un apellido como Flores? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué abandonan tus convicciones solo para intentar ganar una discusión política? Tan bajo es el nivel de sus convicciones que los abandonan solo para criticar al otro. Camila Flores, ¿por qué la van a deportar de Estados Unidos? ¿Por qué? Si en Estados Unidos está lleno de migrantes. Y Estados Unidos, es más, no tiene problema con los migrantes. El problema de Estados Unidos con los migrantes ilegales, no con el migrante. Estados Unidos se hizo a partir de los migrantes. Y de hecho, Estados Unidos necesita población migrante legal para algunos puestos de trabajo que los gringos no quieren hacer. Y se genera un círculo virtuoso. Pero tiene que ver con la legalidad de esos migrantes. Camila Flores no va a ir por debajo de un pozo. ¿Por qué la van a deportar? Gorda racista de mierda. Chela Bachesi van a Estados Unidos, las deportan al tiro. Pero por supuesto, si no tiene... ¿Qué sabes tú? No tienes idea, ni siquiera sabes lo que dice el gorrito de Trump. ¿Por qué hablan weas que no saben? O sea, no tiene por qué estar allá. No, pero tengo mi gorrito. No, para afuera. Es bastante triste. Fue como cuando Piñera fue a Estados Unidos con Donald Trump y llevó la imagen y al medio de la bandera de los Estados Unidos estaba la chilena minorizando a nuestro propio país. Tienen que dejar de hacer eso. Por favor, chiquillas, déjense. Es que a mí me da lástima porque pisotean la bandera, pisotean nuestra propia democracia. No, gorda paquera. Yo te voy a explicar una cosa. Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile. Y para Estados Unidos nosotros no existimos. No nosotros. América Latina en general prácticamente no existe para Estados Unidos como mercado, ¿verdad? Entonces es normal que un tipo como Piñera va a Estados Unidos e intenta quedar bien. Cualquier presidente de Chile tiene que... Bueno, cualquier presidente no, porque Gabriel Boric es capaz de ir y, no sé, no ponerse corbata y carretear y llegar tarde a la reunión con Trump, porque como todo le importa un pico, porque igual le vamos a pagar el sueldo y no le importa si los demás cagamos, podría llegar a pasar. Pero un presidente normal es lo que tiene que hacer. Tratar de quedar bien con su principal socio comercial y la primera potencia económica del mundo. Yo sé que ustedes en el Frente Amplio, como ustedes están acostumbrados a vivir de la mesada, o vivir del Estado y que básicamente si pasa algo no les importa porque igual les van a pagar. Pero a la gente sí le importa. A los exportadores le importa. A la gente que hace negocio en Estados Unidos le importa. Al país completo le importa. Bueno, esto fue de parte del podcast de estas fantásticas amigues del Frente Amplio, que una de ellas va a postularse en esta campaña para diputada, que es la gorrita inculiable de Sin Filtro. Y bueno, este es el canal del ciudadano, del medio, del ciudadano. Es un medio de izquierda, obviamente. Y aquí ustedes pueden ver que este video tiene 3.000 visualizaciones. Para que se hagan una idea, un video con 3.000 vistas en vivo le debe pagar $1. Eso es más o menos lo que ganaron con este capítulo de 1 hora. ¿Ya? Están ellas dos, tienen los micrófonos, tienen un set, tienen un camarógrafo, tienen gente que está detrás, que están hablando con ella. ¿Quién paga todo esto? A mí me encantaría saber. Yo quiero saber quién financia al ciudadano, porque esto no se paga, no entiendo. El nuevo alcalde de Recoleta, que también
tuvo que hablar de él, por supuesto, porque todo el mundo está hablando de Kaiser, esa es la verdad. ¿Cómo ve la irrupción en particular de Johannes Kaiser? ¿Cómo analiza ese fenómeno desde el punto de vista de las encuestas, del respaldo que rápidamente ha ido ganando? Él está en las antípodas de lo que usted piensa políticamente. Lo veo con mucha preocupación. No, con mucha preocupación. Creo en los discursos conservadores. Me cuesta mirar. Yo creo que para lo que necesita nuestro país, ¿no? Y para el desarrollo de nuestro país necesitamos gente que tenga visiones bastante más adelantadas, avanzadas. A mí no me vengan con weá. Este weón es el hijo perdido de Daniel Howard. O es pariente. No, habla igual. Habla de la misma forma asquerosa con el no que tiene pegado, ¿viste? Sí, porque no. Habla exactamente igual que el otro asqueroso. ¿Y qué es lo que le preocupa de ese discurso en particular? Es que mire, hoy día acaba de ganar Trump en Estados Unidos, entonces ya estamos viendo qué es lo que ocurre en el mundo cuando discursos demasiado conservadores. ¿Qué es lo que ocurre? Puta que me da rabia, zurdos de mierda. No son capaces de hilar una idea. No, todo es en el aire. Le dice, ¿pero qué es lo que le preocupa? Bueno, que ustedes ven Trump, ¿no? Y el conservadurismo, ¿pero qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que te...? Por último, podría decir, me preocupa que quieran achicar el Estado, porque yo creo que el Estado tiene un rol, algo racional, algo inteligente. No, es que, bueno, Trump y eso, ¿no? No muy de derecha, vinculados también a ciertas ideas, ¿no? De derecha fascistas, ¿no? De derecha fascista. Amigo, tú eres comunista. 150 millones de personas se pitearon ustedes con su pensamiento fascista. Ustedes deberían estar proscritos en un país normal, un país serio, no debería estar permitido que ustedes tuvieran ese nombre. ¿Cómo que un pensamiento fascista? Y lo que me molesta es que no son capaces de argumentar. Y el periodista tampoco es capaz de preguntarle. Eso también es culpa del periodista. El periodista debería decirle, ¿pero por qué crees que es fácil? ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que es fácil? Un comunista, además. Es complejo. Yo eso lo miro con preocupación. El mundo... Bueno, y además te quiero mostrar que las críticas hacia Kaiser no solo han venido desde el lado de la izquierda, sino que lamentablemente también han venido por el lado de la derecha. Este video, que es del doctor Acosta, que es de una persona que yo en general valoro, me parece, las intervenciones que ha tenido en Sin Filtro me parecen buenas, me parece una persona muy clara, es una persona que, muy preparada, también lo he escuchado en la radio, pero se mandó estas declaraciones respecto de Kaiser comparándolo con, quiero que lo escuche. Tú eres militante del Partido Republicano. ¿Por qué crees que José Antonio Kast sería mejor presidente que Evelyn Matei o Johannes Kaiser? A ver, yo estoy convencido de que la persona que Chile necesita es José Antonio Kast para poder... Ok, él está convencido que la persona es Kast, lo cual es súper válido. Está súper bien, me parece perfecto. Veamos cómo va a defender a Kast. Poder enfrentar los problemas que tenemos hoy. Hay muchos que dicen que los republicanos son extremos o que son extremistas y no se dan cuenta que en realidad lo que hoy día tenemos en Chile es la extrema necesidad de un liderazgo como el de José Antonio Kast para resolverlo. Correcto, ahí estamos de acuerdo. Chile está en un momento de inflexión, está en un punto crítico, necesitamos medidas urgentes y medidas extraordinarias, no medidas cualquiera. No te sirve una medida que hubieses hecho en los años 90 para la situación que tenemos hoy en tema económico, en tema de inmigración, de delincuencia, en fin, hasta ahí estamos bien. José Antonio Kast es el único que tiene claro lo que hay que hacer en seguridad. Ahí nos fuimos a la mierda. ¿Cómo que es el único que tiene? ¿Por qué es el único? ¿Por qué no puedes decir José Antonio Kast tiene esta propuesta en particular que nadie más tiene? Y ahí podríamos contrastar la propuesta. Pero ¿por qué es el único? Que hay que hacer cárceles en 1 o 2 años para 100.000 nuevos reos. Lo que quiere hacer Evelyn Matei apenas 60.000, con lo cual alcanza simplemente para regularizar la sobredotación que hay hoy día en las cárceles. O sea, la gran diferencia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast sería que quiere hacer más cárcel. Y ya. ¿Y a ti te parece que eso es una tremenda diferencia? Bueno, sigamos. Es el único que tiene claro que hay que aplicar la ley, cueste lo que cueste. Es el único, mierda, weá ridícula. Es José Antonio Kast, para que tú sepas, es el único que tiene claro que la ley hay que aplicarla. El único. O sea, si tú crees que hay alguien más que cree que hay que aplicar la ley, te equivocas. Porque José Antonio Kast es el único que sabe que la ley hay que aplicarla. Muy bien. Y si eso significa que lo van a perseguir los tribunales internacionales, que está lleno de jueces de izquierda, si lo van a perseguir la Organización Internacional de Izquierda como Amnistía Internacional, él lo va a hacer. Y si tiene que quedarse en Chile el resto de su vida y no salir porque lo pueden perseguir jueces como un juez garzón equivalente, lo va a hacer sin miedo. José Antonio
tengo mis dudas. ¿Y sabes por qué tengo mis dudas? Porque cuando él planteó su primer programa de gobierno en la elección pasada, tenía muy buenas ideas. Quería eliminar el Ministerio de la Mujer, quería fusionar ministerios, quería achicar el tamaño del Estado, quería bajar impuestos. Era un muy buen programa económico. ¿Qué pasó? Lo criticaron. Y apenas lo criticaron, se dio vuelta la chaqueta. O sea, un par de feministas hicieron un par de comentarios en Twitter y se dio vuelta la chaqueta. Y dijo, no, era broma lo del Ministerio de la Mujer. No, en realidad no lo voy a eliminar, lo voy a reforzar, dijo. Y después dijo, no, lo de los impuestos como que no se puede, en realidad, no, ya no lo vamos a poder bajar. Entonces, que tú digas que lo tiene súper claro y que va a asumir las consecuencias y todo eso, déjame de dudarlo. No, casi el único que sabe es que Chile tiene que recuperar la senda del crecimiento. También, por si no te dije, Kast es el único que sabe que hay que recuperar el crecimiento. El único. No hay nadie más. Así que, ojo con eso. Y terminar con la burocracia. Claro. Y no simplemente prometernos que la burocracia va a ser un poquito más chica, sino que erradicarla. Bajar los impuestos como corresponde y hacer que la economía sea bullante. ¿Y por qué entonces en segunda vuelta dijo que no podía bajar los impuestos? Dudo, amigo, déjame dudar, porque cuando salieron a criticarte a tu partido y a tu candidato, justamente por esa medida te diste vuelta a la chaqueta. Déjame que tenga mis dudas. Y que Chile se transforme en el país con más prosperidad económica como lo fuimos alguna vez. Y por último, yo te diría que José Antonio Kast tiene muy claro que esto no se hace de la noche a la mañana. Porque muchos que se han encandilado con Johannes Kaiser, que es como la novedad, es como la niña bonita, y sin duda que tiene cosas muy positivas. O la niña bonita, no sé. Pero... yo creo que es muy bueno que haya liderazgos como los de él y que ojalá pueda fundar su partido y que ayude a que sigamos corriendo el eje de discusión hacia la derecha. Es como, está bueno que haya liderazgos como estos, pero que no se venga a meter con la presidencia. La presidencia es para nosotros. No. Que haga su partido y todo, y le podemos dar un diputado. Eso es más o menos como el ninguneo, ¿no? De la izquierda, como lamentablemente se ha hecho en las últimas décadas. Pero si hay algo que nos enseñó el gobierno de Gabriel Boric, es que no podemos improvisar. Y acá está donde el argumento es tremendamente pelotudo. Si hay algo que nos demostró el gobierno de Boric, o sea, igualando de alguna manera lo que sería la figura de Boric con la figura de Kaiser. Primero, Kaiser tiene 50 años, amigo. Bueno, 49, pero o sea, nada que ver con los 35 que tenía Boric, primero. Segundo, la experiencia. Primero, Kaiser tiene experiencia parlamentaria, sí, tiene 3 años ahora, no hace 15 años como Kast, sino que ahora tiene la experiencia, ahora está en el Congreso, en la política real, ¿ya? Segundo, el tipo tiene experiencia de vida, trabajó con un montón de trabajo, ¿ya? Tiene esa experiencia de vida. Kast no, Kast salió de la universidad, trabajó un rato en la empresa de los papás y después pasó a vivir de la nuestra. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta comparación huevona con Gabriel Boric? De nuevo, me parece muy bien que defiendas a tu candidato, tienes todo el derecho, pero el ninguneo me pareció patético, poco digno de usted, profesor Acosta, lo tengo que decir. Que no podemos poner a alguien sin experiencia a conducir los destinos del país. Y que no podemos confiar, como hizo lamentablemente la población en la presidencial anterior, en que porque es joven no va a cometer errores. Se necesita experiencia. Y esa experiencia la tiene José Antonio Kast. ¿Cuál experiencia tiene José Antonio Kast? Fue un diputado que no se destacó por nada, no hay ningún proyecto importante que haya hecho, tenía mala asistencia, de hecho. ¿Cuál es la gran experiencia de José Antonio Kast? Se va a transformar en el eterno candidato. Es el meo del lado nuestro. La experiencia de haber conducido el proceso constitucional número 2, esa es la experiencia que tiene, es una experiencia fracasada, es una experiencia que la gente de nuestro sector no valora. ¿Cuál es la gran experiencia de José Antonio Kast? La verdad, me pareció decepcionante de una persona que yo respeto intelectualmente como el profesor Acosta, y nada, yo esperaba bastante más de él. Estas cosas van a seguir pasando, y es bueno que pasen. Si el partido y la figura de Kaiser no estuvieran creciendo, no estarían estas críticas. Que estas críticas existen corroboran que tanto la candidatura de Kaiser como el partido van al alza. Así que, nada, no hay que preocuparse. Esto es algo bueno que pase, y va a seguir pasando. Si te gustó este video, te pido que te suscribas o que te hagas miembro del canal, ya que YouTube ha hecho un deporte de desmonetizar mis videos, así que si quieres colaborar con este canal te puedes hacer miembro en el enlace que está más abajo.